queda. Y eso lo aplican hasta ahora los políticos. Pues entonces comenzaron a estudiar la conducta humana, llámese Smirnov, llámese los italianos, Lombroso, Ferri, en fin, bajo el membrete de estudiar la conducta delictiva, pero iban estudiando los fines políticos que le iban a aplicar. A tal punto, por ejemplo, Kretschmer ya definió las tipologías: el gordito, el alto, el atlético. Nuestro presidente será un atlético, un picnic mezclado con pícnico, porque es fortachón y gordito. Pero vayamos al siguiente término: cuando el gobierno le cede ese poder, mediante elecciones elige a una persona, se entiende, el más idóneo, el más capaz, el elegido. Pero cuando llega el poder, obtiene el poder, lo traiciona. Eso es lo que ha ocurrido en el mundo. Eso es lo que ha devenido y ha ido degenerándose año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué nosotros hemos querido, perdonen, hablar sobre esos antecedentes históricos muy brevemente, pero para captar la esencia de cómo ha ido elaborándose la captura del poder? Posteriormente ya venimos a hablar de cómo se generó ese mal en el Perú. En el Inca, en el incanato, en el incanato, los incas dicen que tuvieron como 500 años, no muchos, pero se organizaron bien y no había problema, por lo menos de alimentación, de vida no, de repente de otro tipo. Resulta que fueron invadidos y conquistados por un grupo de españoles. Estos venían con una ambición porque habían tenido información que había mucho oro en Perú, la tierra prometida, el Perú. Llegaron y lo primero que hicieron fue conquistar, matar al líder, al inca, y apropiarse de los tesoros. Ahí está el cuarto de rescate, acto de corrupción. Seguidamente ya no viene el pleito con los incas, porque de 12 millones lo exterminaron casi a 2,5 millones 10 años después, con enfermedades venéreas, muertes, asesinatos, en fin. Gente huía al campo, moría de hambre en el campo por esconderse de los españoles, al punto que los españoles comenzaron a atacarse entre ellos mismos, porque lo que correspondía darle su cuota a la reina de España no le llevaba. Y si salió un barco de acá, los ingleses prestos estaban en el mar y lo atacaban y lo hundían luego de quitar las propiedades. Algunos lo han hundido, tan es así que están encontrando los tesoros. Hay juicios sobre esto. Pero no me detengo ahí, porque hay otro tema más importante, que el Perú heredó esos males desde la conquista. Esos fenómenos de corruptela lo heredó desde la conquista. Y ahí está el ejemplo práctico. Por eso Jorge Basadre, en Historia de la República, lo narra con claridad. Cuando digo los españoles, dicen, pero el 28 de julio de 1821, estamos a punto de recordarlo, ¿qué significado tiene? ¿Fue para cambio? ¿Fue para renovación de todo ese mal? ¿Fue para dar y voltear la página? No. ¿Y por qué no? Si fuimos libres, entre comillas, si fuimos independientes y lo cantamos. ¿Y saben por qué no? Porque en el proceso de independencia los luchadores se fueron endeudando en joyas, en terrenos, en propiedades que aportaban para la causa de la independencia. Posteriormente, esos se convirtieron en bonos y los gobiernos después de 1821 fueron pagando esos bonos en pesos. Fue justamente Echenique, este presidente, que le detectaron
se reventó, como dicen, el escándalo, como le está reventando a Alan García. El escándalo porque había pagado 19 millones de pesos de aquella época a gente que nunca había aportado nada, con documentos fraguados. Si hubiera habido a Zángaro, ¿cuántos a Zángaro hubieran? Entonces, al descubrirse justamente una rebelión en Arequipa del general Ramón Castilla, lo depuso del cargo. Para que vean, la corrupción ya estaba entronizada desde antes de la independencia y posterior a la independencia. En un gobierno ya republicano, la corrupción estaba viento en popa. Ya no sigo hablando de Castilla porque voy a hablar ahora de Sánchez Cerro. Leguía hizo el Tratado Salomón Lozano. Lo cierto es que el Perú ganó el conflicto bélico con Colombia, pero le cedió Leticia, le obsequió Leticia. Enterado de eso Sánchez Cerro, y lo dice Jorge Massade, Historia de la República, dice que Sánchez Cerro hace golpe de Estado, toma el poder y perfecto, pero es asesinado. Usted cree, y lo dice con pruebas, con exactitud, en la narrativa, Jorge Massade dice: lo mataron, lo asesinaron al presidente porque él se opuso a la cesión de Leticia a Colombia. Entonces Rufino Echenique asumió el mando ante la muerte de Sánchez Cerro y lo primero que hizo es darle Leticia a Colombia, devolverle, porque el Perú lo había recuperado con Sánchez Cerro. Conclusión: un acto de corruptela sin nombre, tanto como el caso Tiwinse en la época de Fujimori, que se dieron 1 kilómetro cuadrado, insólito. Los ecuatorianos le cantan victoria, pero no estamos para conflictos con países hermanos. Rezar a Percy Rodríguez y le doy la razón. Entonces vemos que eso ha ocurrido, los bonos. Luego me referiré pues al gobierno de Belaúnde, no porque sea el más corrupto, porque después les voy a enseñar cuáles son los presidentes más corruptos. Él fue un hombre muy reposado, serio, solícito para los asuntos del Estado, pero su gente tenía unas perlas maravillosas. La cesión perpetua del subsuelo en un contrato lesivo, donde está la página 11 del IPC, a Estados Unidos. Eso fue grave y eso provocó el golpe de Estado del general Juan Velasco. Fue un caso comprobado, terrible, y eso es lo que viene ocurriendo actualmente en el gobierno de Alan García. Por último, llega, bueno, de Belaúnde, la pesca estuvo floreciente en el segundo gobierno de Belaúnde. Velasco muere Banchero en investigación procesal, que fue también un escándalo, porque no se supo finalmente si lo mató el Vilca con Eugenia Cesarego, no se sabe, quedó ahí. Pero lo cierto es que al disminuir, al bajar, porque se pescó de manera absurda, sin conservar la masa, las crías de los peces, y pescaban por doquier. Entonces lógico tuvieron que desaparecer los peces, porque no le dejaron su ciclo de crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿qué pasó? Dicen, los peces se fueron al sur, a Chile se fueron, pero las embarcaciones, porque el país era pesquero 100%, encendían los billetes, los pescadores encendían billetes de 10, 20 dólares, encendían para prender su cigarro. A esos extremos se había llegado, pues el desorden, en Chimbote y en el Callao. Pero yo voy más a prisa para poder avanzar el tema, y encuentro que todas las embarcaciones pesqueras fueron vendidas a Chile. Cascos viejos, todo
valía, lo vendían, pero le ponían precio alto. Las redes, pangas, macacos, todo lo cotizaban tan alto que una lancha lo exportaban por 800, $1 millón y cobraban CERTES, certificado de reintegro tributario, del 20 al 30%. Y llevaba una millonada. ¿Y quién se compraba? Lo vendían el yerno y la hija de Belaúnde, y lo compraban ellos mismos, lo vendían a los chilenos. Los chilenos tenían tan presto una embarcación lista por un irrisoria para ellos, suba, porque tenía bastante pesca. Luego viene el gobierno del terrible Fujimori Montesinos. Esto es grave, porque me estoy saltando y no me voy a saltar el caso del gobierno de Alan García, que es previo a Fujimori. ¿Ustedes escucharon el caso BCCI? Sí. Leonel Figueroa y Héctor Neira hicieron un fraude millonario con el presidente de ese entonces. Pero ¿cómo se gesta? El gobierno de Alan García crearon el dólar MUC, un dólar bajo y el dólar paralelo. Pero también habían declarado el no pago de la deuda externa. Entonces cabría la posibilidad, decían, de que incauten los capitales de reserva del Banco Central de Reserva, y entonces buscaban bancos del exterior para ocultar esos capitales. Esos capitales fueron depositados en el BCCI, y ellos, por depositar en ese banco panameño, le entregaban fabulosa suma de dinero, con el propio dinero del pueblo. Lucraban. Una cosa sin nombre. Los aviones Mirage. El gobierno de Belaúnde ya se había concertado en negociaciones la compra de 26 aviones Mirage a Francia. Pues bien, entra Ana, me dice: quiero recortar los gastos de defensa. Ah, caramba, sonó bonito como esa correa conocida. Compraron finalmente 12 y 14 no. Pero como ya la empresa, el contrato tenía que cumplirse, la empresa había preparado los aviones fueron revendidos a otros países y ganaron $200 millones. Los traficantes conocidos ya más desde entonces coinciden todos que le entregaron 200 millones al actual presidente Alan García de dólares. A Mantilla, ese secretario privado, secretario personal de Alan García, de más está que yo le repita que lo sorprendieron recibiendo $30.000, está filmado. Pero lo que no está filmado, que él compró pertrechos, armamento y helicópteros, de la cual yo fui piloto una vez, un tiempo, en la Policía Aérea. Compraron aviones, aviones se compraron pero después, pero me refiero a los helicópteros Volcor alemanes ensamblados en Canadá. Los helicópteros costaban $1,5 millones. Lo hicieron pasar por $3,5 millones. Y esos dineros fueron depositados en un banco suizo. Posteriormente lo sorprendieron a Mantilla con $2,5 millones que aparecieron en un banco suizo, de la cual no pudo dar explicación. Y para terminar sucintamente lo perverso de este primer gobierno de Alan García, se produjo lo del tren eléctrico. La primera fase, se entiende, del robo, no me refiero de la obra, porque nunca fue concluida en aquella época. Siragusa, en compañía de Alfredo Zanatti de Fose, fueron a Palacio de Gobierno y entregaron personalmente $1 millón. Lo dijeron, lo comprobaron, porque habían enumerado los números de los billetes inclusive, para una intervención, para sorprenderlo. ¿Sé qué pasó? Con Fujimori acordaron y él fugó y no soportó el proceso, porque iba a ser condenado con este y otros hechos graves, porque ahí le acumulaban, y hasta que no prescribió no retornó, y todavía
repitió siendo otra vez presidente.